Bienvenidos y gracias por venir. Algunos de vosotros habéis visto la conferencia pasada que se presentó aquí y en esta conferencia se mencionó una profecía en concreto, ¿no? La profecía que vamos a ver es Daniel 11 y son los versículos finales. El capítulo de Daniel 11 relata desde el principio al final una sucesión de imperios. Estamos hablando de imperios desde la época de Alejandro Magno en adelante. Alejandro Magno, que luego se dividió en 4 imperios y se fueron diversificando hasta los días de hoy. Y estos son los últimos versículos de ello, ¿no? Pero al cabo del tiempo, que en otras versiones dice en el tiempo del fin, o sea, lo que podemos conocer como el fin de los tiempos, el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. Menciona dos reyes, ¿no? El rey del sur y el rey del norte. Dice que el rey del sur contenderá con el rey del norte y el rey del norte se levantará contra el rey del sur. Vemos dos poderes, ¿no? Dos fuerzas que están en contraposición. Y el rey del norte irá con carros y gente de a caballo y muchas naves y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano. Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Aquí está hablando de territorios antiguos de la época de la Biblia, que en estos tiempos eran hace pues, más de 2000 años, ¿no? Pero estos son territorios que a día de hoy los podemos ver reflejados, como vamos a explicar después. Dice que este rey del norte extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Cuando termina el Daniel 11, empieza Daniel 12. Pero antiguamente, cuando Daniel, el profeta, escribió estos versículos, no había separación de capítulos, era todo en continuo. Posteriormente, se separó por versículos y capítulos para poder buscar y analizar la Biblia mejor. Pero debemos de comprender que va totalmente seguido, ¿no? Justo después de estos acontecimientos dice que en aquel tiempo se levantará Miguel. Miguel es quien es como Dios, o sea, es Cristo, es Jesucristo, ¿no? El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Aquí está haciendo referencia a la segunda venida de Cristo, cuando Cristo vuelve ya no como un bebé, sino como Dios mismo, y ocurren unos acontecimientos que, bueno, hoy día no vamos a detallar, porque lo que nos interesa hoy es ver si realmente hay un interés, después de ver esta profecía, de poder indagar más en esto y conocer más de qué trata todo esto, ¿no? Obviamente, después de leer todo esto así de corrido, diremos, bueno, yo aquí no entiendo nada. Vamos a ir uno por uno, desglosándolos un poco y a ver si nos encaja con lo que estamos viviendo a día de hoy. El primero de estos versículos dice, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. Debemos de entender de que las profecías se daban desde la zona de Israel, ¿no? De Jerusalén. El profeta estaba en ese área del Medio Oriente. Entonces, el rey del sur y el rey del norte debemos de posicionarlos desde este centro de la profecía. Tenemos el mapamundi por arriba al norte y por abajo el sur. Hay una profecía en el capítulo 2 de Daniel que 600 años antes de Cristo relata una sucesión de imperios. Que tenemos aquí la cabeza de oro, que es Babilonia, el imperio de Babilonia con en este caso el rey Nabucodonosor, que fue sucedido por el imperio de Medo-Persia, posteriormente por el imperio de Grecia con Alejandro Magno, y posteriormente, después del imperio de Grecia, ¿os suena qué imperio fue el que tenía el dominio sobre el mundo en la época de los judíos, de Jesucristo y tal? Romano. Pues entonces tenemos aquí oro, plata, bronce y hierro. Decía que este imperio, el romano, el de hierro, iba a desmenuzar, iba a destrozar absolutamente todo. Y ves que el hierro continúa hasta el final de todo, hasta los pies. Y en este momento, cuando llegaba a los pies, decía que iba a venir una piedra que iba a destruir esta estatua. Iba a venir Cristo y iba a destruir todos estos imperios, esta sucesión de reinos que han puesto, pues han tenido el dominio y la autoridad sobre este mundo, castigando a la humanidad y sometiéndonos a su poder a lo largo de los tiempos, ¿no? Entonces, esta estatua nos estaba diciendo de que hasta el fin de los tiempos quien iba a dominar en este mundo era Roma.
Roma se transformó de lo que es la Roma imperial hasta hacerse la Roma papal. Nosotros tenemos la memoria de la Inquisición, como realmente tenía el poder y la autoridad, pero llegó un momento en que Roma jugó otro papel, ¿no? Después de la Revolución Francesa, encerraron al Papa por el general Berthier, por orden de Napoleón, y en ese momento como que el papado perdió totalmente el poder. Pero poco después Mussolini entrega el Estado del Vaticano y desde entonces tenemos desde detrás del telón manejándolo todo el Vaticano, aunque no lo parezca. Entonces, el poder que iba a estar hasta el fin de los tiempos es Roma, y eso es algo que demostramos en las conferencias. Ellen White, una mujer del siglo XIX, nos hablaba de esto precisamente, pero que Roma no iba a trabajar solo, sino que, como vemos, el Vaticano en sí no tiene ejército, ¿no? Aparentemente todos vestidos de togas y de uniformes sacerdotales, pero no tienen ningún dominio físico, por así decir, ¿no? Y ella escribió: merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma, o sea, de que cuando morimos vamos a algún sitio, ¿no? Al cielo, al infierno, esto es algo que se habló en la conferencia pasada, que si reencarnamos, que si nos transformamos, ¿no? Eso es algo que tienen todas las religiones, menos una. Y el de la santidad del domingo, que es como el sello del poder romano, ¿no? El domingo ha sido, aquí incluso en los pueblos iba la gente a punta de pistola con la Guardia Civil a llevarles a misa los domingos antiguamente, ¿no? Ese es el sello realmente del poder papal. Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel, la inmortalidad del alma, forma la base del espiritismo, que Ellen White, esta mujer, lo relaciona con las sociedades secretas, la santidad del domingo, crea un lazo de simpatía con Roma. A través del domingo es como el Vaticano está unificando todas las religiones y el mundo entero realmente. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble amismo, al espiritismo y al poder romano. En los Estados Unidos iban a tener una unión muy fuerte entre las sociedades secretas y el Vaticano. Y entre estos tres poderes, que la menciona ella como una triple alianza, ese país, Estados Unidos, marchará en las huellas de Roma pisoteando los derechos de la conciencia. Los Estados Unidos creció como un poder de libertad de expresión, de libertad de conciencia, ¿no? Y realmente los estatutos, la Constitución estadounidense es la que más libertades promueve y defiende que en el resto del mundo. Otra cosa es lo que se ha convertido a día de hoy, precisamente por las sociedades secretas y por la masonería, ¿no? Esto lo dijo Ellen White al finales de 1800. Entonces, el rey del norte, vamos a ver si realmente es esto, ¿no? Este imperio que está hasta el fin de los tiempos, que es la unificación de estos tres poderes, las sociedades secretas junto con Estados Unidos y el Vaticano. Hablamos en la conferencia pasada como este símbolo de aquí, que está tan representado por los Illuminati, y este símbolo de aquí, el obelisco, todos van a lo mismo. O sea, son simbologías que representan a Lucifer, a Satanás. Pero realmente los gobernantes de estos países y estos estados son luciferinos y lo muestran a través de su simbología, ¿no? Vemos que el Vaticano, que es un edificio gubernamental, delante tiene un obelisco que representa al sol, y el Capitolio de la misma manera tiene otro, ¿no? Entonces, qué curiosidad que estos dos poderes tengan estos obeliscos delante de sus palacios presidenciales. Entonces, Vaticano, Sociedad Secreta de Estados Unidos, es como esta triple alianza del Rey del Norte. Entonces yo pregunto, ¿este Rey del Norte fue atacado por el Rey del Sur? ¿Cuándo pensáis que este Rey del Norte podía haber sido atacado fuertemente por el Rey del Sur? Si tenemos a Estados Unidos como ese representante del Rey del Norte. La posibilidad también porque un poco trampa, ¿no? Porque he escuchado y también la posibilidad del 11 de septiembre, ¿no? Sí, exactamente. ¿Cuándo fue atacado el Rey del Norte? Pero claro, el 11 de septiembre también hay muchas dudas de si realmente fue alguien del sur que realmente atacó, ¿no? Eso lo veremos ahora, sí, sí. O si fueron exactamente ellos mismos, si fue un atentado de falsa bandera. Pero la cuestión en sí es que Estados Unidos fue atacado por el Estado Islámico, ¿no? Entonces, si vemos que el Rey del Norte recibe un golpe fuerte de ese poder, ¿no? Pues vamos a ver si identificamos a ese poder del Rey del Sur, estos dos poderes, como ese Estado Islámico, ¿no? Dice el versículo 40, pero al cabo del tiempo, o sea, en el fin del tiempo, cuando se acerque el fin de los tiempos, el Rey del Sur contenderá con el Rey del Norte. En la Biblia esta palabra contender significa topetear con los cuernos, figurativamente guerrear contra, acornear, contender.
Entonces, realmente ese rey del sur golpeó fuerte al rey del norte, ¿no? Vamos a ver si esto se va desarrollando tal cual como se escribió hace tanto tiempo. ¿Conocéis este juego de cartas? ¿Os suena? Illuminati New World Order. Era un juego de cartas de rol que se sacó en 1995 por un hombre que se llamaba Steve Jackson. Steve Jackson debía tener vinculación con los Illuminati, con la masonería, sacó este juego a la luz y Bush padre, cuando estaba en la CIA, intentó borrarlo del mapa, que no existiera más, ¿no? Este juego a día de hoy sigue existiendo, se puede comprar, no se pudo retirar del mercado, y veis aquí el copyright, Steve Jackson Games, y literalmente fue sacado a la luz en 1995, ¿vale? ¿Cuándo fue las Torres Gemelas? ¿Os acordáis? 2001, ¿no? ¿Qué veis aquí? Ataque nuclear, Pentágono. ¿Qué ocurrió también en el 2001? Hubo un ataque en el Pentágono, ¿no? Supuestamente por un avión. Pues aquí vemos representado, con 6 años de diferencia, cómo es posible. ¿Cómo sabían ellos que esto iba a acontecer? Pues precisamente por lo que comentabas, ¿no? Porque ellos mismos lo provocaron. Pues entonces vamos a ver cómo los Illuminati, las sociedades secretas, que realmente los Illuminati fueron creados por los jesuitas. O sea, que estamos hablando de que cuando hablamos de los Illuminati estamos hablando del Vaticano. El Vaticano, que es el que tiene el dominio sobre la masonería. Pero en el fondo es sociedades secretas, Vaticano y Estados Unidos, ¿no? Vamos a ver este pequeño vídeo, simplemente porque es un dato interesante para las personas que igual vosotros veis claramente de que fue orquestado y que fue un atentado de falsa bandera, pero hay personas que dirán, bueno, puede ser una casualidad o eso es lo que tú te lo inventas, ¿no? Pues a ver qué os parece este pequeño vídeo de aquí. New York. We could all go with the bus company's special Super Sitter fare. $9? This one's on me. Let's hope Osama bin Laden doesn't know show tunes. God, I hope I get it. I hope I get it. Wait and see. Oh, you're stupid. Well, you're stupider. No, you're... American defense and destroy the Pentagon with one swift and deadly blow. Ghostbusters to tower. We're coming in. And I'm out of here. Pues ahí ha habido grabaciones del 85, del 77, del año 2000, bueno, veíais ahí las fechas en las grabaciones de los diferentes dibujos animados, que estamos hablando pues con 26 años de antelación, pues ya preparando las mentes de las personas para los acontecimientos, ¿no? Claro, pero hay muchas personas que esto, pues que ni se lo plantean. Dices que las Torres Gemelas era un atentado y te dicen, eres un conspiranoico, ¿no? Entonces, bueno, estos vídeos son cosas que, bueno, para que las... Yo no sé con qué personas me voy a encontrar aquí, entonces es un poco pues para mostrar qué casualidad, ¿no? Tantos dibujos animados, las cartas, etcétera. Sí, sí, a través de los dibujos animados, bueno, podéis ver, si investigáis, todo tipo de cosas subliminales que se hacen para ir programando las mentes de las personas, ¿no? Ya desde niños. Pues imagínate, los niños que veían esto, era la generación adulta que lo iba a ver las Torres Gemelas. O sea, que ellos lo saben con mucho tiempo de antelación, no es algo que lo hagan así del día de antes, ¿no? O sea, es que son décadas de antelación.
Este es el memorial del Pentágono. Estuve aquí la semana pasada. A las afueras del Pentágono, justo en el lado donde cayó supuestamente el avión y atravesó los muros del Pentágono, tienen un cementerio allí, digo cementerio entre comillas, porque ahí no hay nadie enterrado, con un montón de nombres de personas en memoria de las personas que fallecieron en el avión que cayó en el Pentágono, ¿no? Bueno, veis aquí esta imagen, ahí están, bueno, pues todas estas especies de tumbas, ¿no? Supuestamente ahí no hay nadie enterrado, pero son como memoriales. Cada uno tiene los nombres de las personas, sus familiares, y cuando estuve allí, pues había un guía turístico explicando a la gente pues que aquí están las personas que han fallecido, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que realmente es algo que está muy metido dentro de la cultura estadounidense. Pero claro, si vemos que es algo programado, la cuestión es, ¿ahí fue realmente un avión que colisionó con el Pentágono o no fue así? Esta es la imagen del Pentágono, pero aquí no hay ni un resto de un avión. No hay nada, o sea, no se encuentran restos de ningún tipo de avión. Y aquí está donde colisionó y el césped, donde supuestamente el avión tendría que colisionar para arrastrarse luego y reventar el Pentágono, está intacto, que está perfecto, ¿no? El Pentágono, pensad que es el centro de defensa de los Estados Unidos, que es el país más poderoso que ahora mismo hay en la Tierra. Está repleto de cámaras de seguridad, alta inteligencia, y la única grabación que hay es de una gasolinera que está en el otro lado, ¿no? Entonces es como bastante surreal realmente que con todas las cámaras de seguridad que tengan ahí, que tú vas ahí y ya saben hasta los calzoncillos que llevas puestos, pero lo único que grabó el ataque del Pentágono fue este vídeo de la gasolinera, ¿no? Que simplemente son unos pocos segundos, os lo quería mostrar para que podáis ver de que realmente no se aprecia aquí ningún tipo de avión, casi se asemeja como si fuera una especie de misil. Y esa es la única grabación que existe de lo que es el ataque al Pentágono, ¿no? Pero bueno, viendo que ellos mismos lo tenían allí en los dibujos animados y también en las cartas de Illuminati, pues hace dudar realmente de si fue así, ¿no? Entonces, viendo que el rey del sur en esta profecía son los países árabes, ¿atacó el rey del norte al rey del sur después de este evento? Bueno, aquí tenemos un informe de la comisión del 11 de septiembre, que en la parte de este documento, que se escribió en el 2001-2002, en el capítulo este que pone Planificando para la Guerra, dice, en esta reunión restringida del Consejo de Seguridad Nacional, el presidente dijo que era el momento de la autodefensa, el momento en el que Estados Unidos tenía que contender contra ellos, ¿no? Estados Unidos castigaría no solo a los autores de los atentados, sino también a quienes les dieran cobijo. El secretario Powell dijo que Estados Unidos tenía que dejar claro a Pakistán, Afganistán y los Estados árabes que había llegado el momento de actuar. Dijo que sería necesario crear una coalición. El presidente señaló que los atentados brindaban una gran oportunidad para comprometer a Rusia y a China. Esto es muy interesante. Era la oportunidad para poder meter en el saco de este conflicto a Rusia y a China. El secretario Rumsfeld instó al presidente y a los principales responsables a pensar en términos generales sobre quién podría haber dado cobijo a los atacantes, incluyendo Irak, Afganistán, Libia, Sudán e Irán. O sea, que se trataba no solo de decir vamos a por los terroristas, sino todos los países que supuestamente cobijan a estos terroristas islámicos, ¿no? Bueno, el versículo 40 nos decía, con carros y gente a caballo y muchas naves, el rey del norte entrará por las tierras e inundará y pasará. Y así fue. Los Estados Unidos, el rey del norte, entró en Medio Oriente con toda la fuerza que tenía y arrasó. Pero no solo arrasó a nivel militar, en el sentido de que entró en un país y destruyó todo, sino que también generando conflictos. Porque no sé si recordáis que años después comenzó un movimiento que era la Primavera Árabe. Y lo que son los dominios de los recursos naturales empezaron a cambiar de dueño. ¿Quién empezó a hacerse dueño de todos esos recursos naturales? ¿Por qué tenía Estados Unidos el interés en entrar en estos países? ¿Qué tienen esos países? Gas natural, petróleo. ¿Quién es el que tiene el dominio del gas natural? Hoy en día es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ha conseguido el dominio sobre todo ese territorio. O sea que ese momento, ese atentado, fue la excusa perfecta para que ellos pudieran entrar y hacer lo que querían hacer, que era conseguir el dominio de ese terreno.
¿Por qué quieren el dominio de lo que le llaman Tierra Santa, la Tierra Prometida y todo esto? Pues lo iremos viendo más adelante, pero primeramente vemos que hay unos recursos naturales que ellos querían el dominio sobre ellos, ¿no? El versículo 41 nos dice, entrará a la tierra gloriosa, ¿no? Ese rey del norte, y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. O sea, que entraría a estas tierras, pero había unos territorios que no iban a recibir un ataque de este poder, ¿no? Pues la Enciclopedia Británica y la Enciclopedia de Historia Mundial nos dice que los antiguos reinos bíblicos de Moab, Galaad y Edom se encuentran dentro de sus fronteras, al igual que la famosa ciudad de piedra roja de Petra. La capital y ciudad más grande del país es Amán, llamada así por los amonitas. Entonces, Amón, Moab y Edom, esos tres reinos que no reciben este golpe de Estados Unidos, nos dice que está en Jordania. O sea que esto era la antigua Jordania, ¿vale? No sé si conocéis, pero está el río Jordán y en el lado oriental está lo que es el territorio de Jordania, ¿no? Entonces nos dice aquí en la enciclopedia que los reinos jordanos de Edom, Moab y Amón crecieron en este tiempo como a día de hoy es el reino de Jordania. Entonces Jordania supuestamente no recibió ataque del rey del norte. Cuando Estados Unidos entró en Medio Oriente, entró en Irak, en Afganistán y todos estos países, pero Jordania no se tocó. ¿Por qué? Pues ahora lo veremos. Veis que este es el territorio de Jordán a día de hoy y aquí están los territorios de Edom, Moab y Amón. Estamos hablando de más de 2000 años de diferencia. Pues algo escrito hace 2000 años lo vamos a ver cumplirse delante de nuestros ojos, ¿no? Bueno, el Departamento de Estado de los Estados Unidos habla aquí de sus relaciones con Jordania, una larga historia de cooperación y amistad con Jordania. Estados Unidos y Jordania comparten los objetivos mutuos, el fin del extremismo violento de la región y de todo el planeta. El proceso de paz y la oposición de Jordania al terrorismo son paralelos a los intereses más amplios de Estados Unidos y contribuyen a ellos. Jordania, a pesar de ser un país musulmán, colabora con Estados Unidos con la lucha antiterrorista, ¿no? Y Jordania fue designada en 1996 por Estados Unidos aliado principal no perteneciente a la OTAN. O sea que vemos que, a diferencia de todos los otros países de los que está hablando Bush, Jordania sí que está con este rey del norte. Y vemos aquí Benedicto XVI y el Papa Francisco, como cuando iban a visitar a Israel, no iban directamente a Israel, iban primero a Jordania, aterrizaban allí, hacían su visita con el rey y de allí salían a Israel a hacer la visita. Y el versículo 41 nos decía, mas estas escaparán de su mano, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. ¿Por qué? Porque son aliados. Esos territorios, Jordania iba a ser aliado de este rey del norte, con lo cual no iban a entrar ahí. Y aquí le veis a los papas, vaya, con el rey Abdalá II bin al-Hussein. Los siguientes versículos decía, este rey del norte extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Y también los de Libia y de Etiopía le seguirán. O sea que va a ir a por estos países este rey del norte, Estados Unidos. Vamos a ver si fue así, ¿no? Solo por mencionar, esta conferencia, que yo estoy relatando algo, no es algo mío. Es algo que se lleva explicando desde hace más de 20 años. Incluso se lleva explicando antes de que sucediera el evento de las Torres Gemelas. La persona que descubrió esto está avisando de que lo que es el poder musulmán iba a atacar al rey del norte. Y luego ocurrió las Torres Gemelas y luego ocurrió todo lo después. En 2006 decíamos que Estados Unidos había atacado Afganistán y Irak. Y se decía, ¿continuará con Irán y con Siria y con demás? Esto en 2006, ¿de acuerdo? Primavera árabe, 2010-2012. Con antelación se estaba advirtiendo, esto iba a continuar, Estados Unidos no se iba a quedar solo con estos países, iba a continuar para adelante, con otras tácticas y otras maneras, no quizá entrando directamente con tanques, pero sí generando golpes de Estado, terrorismo dentro de los países, revueltas, desestabilizando para luego entrar y coger el dominio, ¿no? Entonces la profecía nos hablaba de Egipto, pero vemos dentro de la primavera árabe quiénes fueron afectados, pues Túnez, Algeria, Sudán, Omán, Yemen, Jordania, Egipto, Siria, Marruecos, Irak, Bahrein, Kuwait y Libia. Todos estos países, el rey del sur, fueron afectados por este golpe. El rey del norte fue a por ellos y sabía muy bien lo que estaba haciendo. En estos países, ¿qué hay principalmente? ¿Cuáles son sus fuentes económicas? Son recursos naturales. Y vemos aquí dentro de las cartas de los Illuminati, de las sociedades secretas de la masonería, cómo es el poder al pueblo. Si os fijáis, no sé si veis bien
en alguna de estas manos. Este proyector no es tan bueno como el anterior, pero bueno, aquí, si lo veis aquí, hay un triángulo con un ojo, ¿no? O sea que las sociedades secretas están detrás de las revueltas y las revoluciones, porque ellos mismos las financian, las provocan, porque hay unos objetivos detrás. Las personas, nosotros, nos sentimos impelidos a seguir un movimiento porque lo vemos justo, pero no nos damos cuenta de que por detrás hay unos titiriteros que nos están manejando con unos objetivos que nosotros no vemos, ¿no? La profecía hablaba de Egipto. ¿Qué tiene Egipto? Petróleo y gas natural. Esas son sus principales fuentes de recursos económicos. ¿Y qué pasó en Egipto? Estas son fuentes del Departamento de Estado de Estados Unidos, ¿no? Pues Henry Kissinger dijo, refiriéndose al derrocamiento de Hosni Mubarak, que era el dictador, digamos, que estaba ahí en esa época en Egipto, dijo, esto es el primer acto de un drama que tiene que realizarse. Ellos mismos sabían muy bien que esto es un plan, es un acto, es un teatro, tiene un guión. Y ellos están siguiendo unas pautas y es un guión que ellos mismos escriben y van para adelante, ¿no? Y la Biblia nos advertía de que esto iba a acontecer. Con lo cual esto tiene que realizarse y tiene que llevarse a cabo. Y decía el versículo 42, y no escapará el país de Egipto. ¿Y qué ocurrió también? Que decía que iba a ser robados tesoros de Egipto, no solo el oro negro, que es el petróleo, ¿no? Y el gas, sino también tesoros. Y nos dice aquí que artefactos egipcios fueron robados durante la primavera árabe en la ciudad de Nueva York. Esto fue acusando a gente que está involucrada en la ciudad de Nueva York. Dice el expresidente del Louvre de París había sido acusado recientemente de conspirar para ocultar el origen de los artefactos egipcios en sus museos, muchos de los cuales fueron contrabandeados durante la primavera árabe de 2011. O sea, fijaos, hace 2600 años está diciendo que los tesoros de Egipto iban a ser robados, y después, ¿qué ocurre? Que en esa época de revueltas de la primavera árabe se saquean los museos y desaparecen esos artefactos, esos arqueología, y se venden por un dineral y aparecen de repente en otro lado por contrabando, ¿no? Vemos la literalidad de la profecía que y se apoderará de los tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Que tenemos que comprobar. Hemos visto Egipto, si Egipto ha sido afectado, hemos visto que sí, vamos a ver Libia y Etiopía, ¿no? Libia, primero. ¿Qué nos dice la Organización de Exportación de Petróleo? Además de petróleo, otros recursos naturales de Libia son el gas natural y el yeso. Su economía depende principalmente del sector petrolero, con lo cual vemos que hay unos intereses en conseguir el dominio sobre esos territorios, ¿no? Y vemos que la OPEC, la Organización de Exportación de Petróleo, también está dentro de las cartas Illuminati. O sea que las sociedades secretas, el Vaticano, está también detrás de esto, ¿no? Gaddafi, en esa época era Gaddafi el que estaba con el dominio en ese país, en Libia, acusa a los Estados Unidos, Francia y el Reino Unido de intentar controlar el crudo. Fijaos, Gaddafi en ese momento había una disputa entre Rusia y China y Estados Unidos y lo que es la OTAN por quién tenía el comercio del petróleo en Libia, ¿no? Gaddafi les estaba acusando como que intentaban presionarles a ellos para conseguir ese dominio, ¿no? Y dice que Gaddafi, luego esto es... la anterior es el 9 de marzo del 2011. El 14 de marzo de 2011, 5 días después, Gaddafi insta a Rusia, China, India a invertir en Libia, en el petróleo de Libia. O sea, les insta a ellos a decir, no, yo quiero comerciar con vosotros. 5 días después de esa noticia, ¿no? ¿Y qué ocurre? El 20 de octubre de 2011, Gaddafi es asesinado. A Estados Unidos, al rey del norte, no le interesaba que Libia comerciara con Rusia. Ellos querían el petróleo. Dice, en Libia el gobierno de Gaddafi recurrió supuestamente al uso de la fuerza aérea para reprimir a los manifestantes y en respuesta la OTAN lideró una coalición aérea para detenerlo. Los rebeldes libios, ayudados por la OTAN, el rey del norte, expulsaron a Gaddafi de Trípoli, la capital, y tomaron el control del gobierno. Vemos de nuevo cómo ese rey del norte se encarga de coger el dominio allí, ¿no? El 20 de octubre de 2011, Gaddafi fue encontrado a la fuga y fue ejecutado poniendo fin a la primera fase de la guerra. Vemos aquí al general Gaddafi y, curiosamente, la carta de los Illuminati, de los dictadores, y la verdad es que ves la similitud que es bastante parecida, ¿no? Curiosamente. Estamos hablando de que esto es 1995 y esto es 2011, que hay un tiempo de antelación, ¿no? Etiopía. ¿Por qué pongo Yemen? Pues como vimos antes que Edom, Moab y Amón eran el reino de Jordania a día de hoy, antiguamente eran los reinos bíblicos, pues vamos a ver lo mismo ahora, ¿no? Etiopía
también tiene una zona que se llama aquí el reino de Saba, y el reino, dice, es probablemente más conocido hoy en día por la narración bíblica en el libro de Reyes de la visita de la reina de Saba al rey Salomón. Y es una reacción del actual Yemen, ¿no? Dice, destaca sobre todo en la tradición de los tewahido ortodoxos del actual Yemen. Los historiadores modernos coinciden en que el corazón de la civilización de Saba, que era este reino de Etiopía antiguo, se situaba en la región alrededor de Marib y Sirwa en el actual Yemen. Por eso digo que decía Etiopía la profecía, pero es la Etiopía bíblica hace 2000 y pico de años, pero a día de hoy es Yemen, ¿no? ¿Qué es lo que hay en Yemen? Petróleo y gas son la principal fuente de ingresos gubernamentales. ¿Y qué ocurrió? Pues que la revolución yemení, seguida por los estados iniciales de la revolución de Túnez, ocurrió simultáneamente con la revolución egipcia. Qué curiosidad, ¿no? A la vez que la revolución egipcia en 2011 y otras protestas de la primavera árabe en el Medio Oriente y en el norte de África. Todos estos eventos ocurriendo a la vez y viendo cómo las sociedades secretas estaban involucradas, ¿no? Decía la profecía, y los libios y los de Etiopía estarán a sus pies. Esta se me ha olvidado traducirla. El versículo 44, continuamos avanzando. No hemos visto que el rey del norte ha pasado por esos poderes, esos territorios que decía la profecía hace tanto tiempo, ¿no? Y dice, sobre este rey del norte, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Noticias del oriente y del norte atemorizarán a este rey del norte. Debemos de recordar de que la profecía se estaba dando desde la zona de Jerusalén. Entonces, otra vez tenemos que pensar oriente de Jerusalén y norte de Jerusalén. ¿Qué tenemos al oriente de Jerusalén y al norte de Jerusalén que puede atemorizar al rey del norte, que es Estados Unidos, la OTAN, Vaticano? ¿Qué pensáis que puede ser? ¿Qué poderes? Tenemos al oriente, tenemos aquí el centro de la profecía, a oriente tenemos a China y al norte tenemos a Rusia. Estos no son los dos poderes que realmente están confrontando este orden mundial que quiere generar Estados Unidos. Esto se ha escrito hace 2600 años y lo estamos viendo paso a paso. No se trata de encontrar una evidencia que lo haga encajar, sino de que podamos ver una tras otra, tras otra, tras otra, para que no queden dudas de que realmente aquí las piezas encajan, ¿no? Aquí hay algo que nos está diciendo, hay una advertencia en esto. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Y vemos de nuevo las cartas de Rusia y China dentro de las cartas de los Illuminati, ¿no? 1995. Y a día de hoy realmente este es el poder, bueno, junto con India, junto con Corea del Norte, que son los que están poniendo los pelos de punta a Estados Unidos, ¿no? Y los que pueden realmente generar este conflicto que se está viendo. El Departamento de Defensa dice, Avril Haines, directora de la Inteligencia Nacional, habló esta mañana ante el Congreso sobre la evaluación que hace la comunidad de inteligencia de China y Rusia, los competidores estratégicos de Estados Unidos. Afirmó que China está cada vez más cerca de convertirse en un competidor de Estados Unidos desde el punto de vista económico, militar y tecnológico. Señaló que China también está llevando a cabo la mayor expansión de sus fuerzas nucleares y el mayor esfuerzo de diversificación de arsenales de su historia. Aquí cabe mencionar que no solo Rusia y China, si miráis los presupuestos militares de los países del mundo, están batiendo récord. Pero todos, desde España, Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra, todos están batiendo récords en presupuestos militares. ¿Por qué será? Sí, obviamente, el negocio del armamento, hay mucha riqueza que se mueve allí, pero si hay armas que se están fabricando es que se querrán utilizar. Los chinos quieren igualar o superar las capacidades estadounidenses en el espacio. El país también representa la amenaza de ciberespionaje más amplia, activa y persistente para las redes del gobierno y el sector privado de Estados Unidos, afirmó. Rusia también sigue siendo un foco de atención de la comunidad de inteligencia, merecidamente a la luz de la reciente y trágica invasión de Ucrania por Vladimir Putin, que ha producido una conmoción en el orden geopolítico con implicaciones para el futuro, que solo estamos empezando a comprender, pero que sin duda tendrán consecuencias, dijo. No sé si recordáis antes que hemos leído cuando Estados Unidos redactó ese documento de que iba a ir a por los países que cobijaban al Estado Islámico, decía que era la oportunidad perfecta para poder involucrar a Rusia y China. Ellos mismos sabían
que Rusia, bueno, a día de hoy Irán y todos estos países son aliados de Rusia y de China, ¿no? Están comerciando con ellos a nivel de armamento y todo lo demás. Ellos mismos sabían que este rey del sur también iba a estar apoyado por este poder del oriente y del norte. Bueno, ¿el Papa qué dice? El Papa dice que estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial. El Papa Francisco también dirigió su atención a la guerra en curso en Ucrania, señalando que hoy estamos viviendo una Tercera Guerra Mundial, una guerra que se está librando poco a poco. Este hombre lo sabe muy bien porque es el que la está provocando. Directamente es así. En el Rey del Norte hemos visto Vaticano, Estados Unidos y sociedades secretas. Pero realmente el que lleva la voz cantante de esto es el Vaticano. No solo el Papa en sí, sino los jesuitas que están por detrás. Nuestros compañeros estuvieron una vez en una iglesia jesuita en Estados Unidos y le preguntaron directamente a uno de los sacerdotes que estaba ahí, ¿quién manda más? ¿El Papa blanco o el negro? Los jesuitas son una orden militar del Vaticano y tienen un comandante, un general, que es el general de los jesuitas, que lo llaman el Papa Negro. Y hoy abiertamente el sacerdote dijo, no, el Papa Negro. Y a día de hoy el Papa que tenemos en el Vaticano, bueno, que tiene el mundo, vaya, es jesuita. Pues a día de hoy los jesuitas que, recordemos, fundaron la Orden Illuminati, escribieron la carta de las 3 guerras mundiales que se mostró en la conferencia anterior, que si la visteis, esa carta escrita en el 1800 y pico, 1871, también escrita por los jesuitas. O sea que hay un plan que se está elaborando desde hace mucho tiempo. La cuestión es que nosotros podamos darnos cuenta qué plan están elaborando y cuál es la finalidad de ello y nosotros cuál es nuestra parte en todo esto. Bueno, el país nos dice que la amenaza a la hegemonía estadounidense es real. China y Rusia ven una oportunidad histórica. Es probable que las dos potencias que han impuesto el dominio autocrático a la mayor parte de Eurasia vean el momento actual como madura para desafiar el orden de Estados Unidos. Y es evidente realmente que Estados Unidos quiere imponer un orden y que tenemos el otro bando que también quiere imponer su orden, ¿no? Es como si aquí hubiera una copa para el nuevo orden mundial y estuvieran peleándose a ver quién la agarra y a ver quién consigue el dominio, ¿no? ¿Quién hablaba de este orden mundial? Pues mira, en The Guardian nos dice, el Papa Juan Pablo II ya pide un nuevo orden mundial. Se sigue sintiendo la necesidad de un nuevo orden internacional basado en la experiencia y en los resultados obtenidos durante estos años por las Naciones Unidas. Papa Juan Pablo II. Vimos también en la conferencia anterior de la Agenda 2030 cómo realmente ellos están trabajando para esta Agenda 2030 y es el objetivo de este orden mundial que quieren hacer. Benedicto XVI, el Papa pide que el nuevo orden económico mundial trabaje por el bien común. ¿Cómo se ha trabajado la pandemia? ¿Cuál fue la motivación de la ciudadanía para poder estructurar la humanidad entera, encerrar a las personas en sus casas y que obedecieran todos rígidamente las normas que se impusieran? Era el bien común, ¿no? Cuidado con lo que haces, porque si haces esto puedes poner en peligro la salud pública, ¿no?, de los demás. Y por el bien de los demás sacrificar tú tus propias libertades. Al final se han sacrificado las libertades, la libertad de conciencia, de expresión, todo eso ha quedado totalmente abolido. Y si recordamos la cita del principio de Ellen White, que hablaba de que los Estados Unidos, el espiritismo, las sociedades secretas y el Vaticano iban a pisotear los derechos de la conciencia, y eso es lo que van a hacer. Y el Papa Francisco nos dice, en cambio, construyendo un nuevo orden mundial basado en la solidaridad, explorando formas innovadoras para erradicar la arrogancia, la pobreza y la corrupción, todos juntos, cada uno a nuestra manera, sin delegar ni restarnos poder, podemos curar la injusticia. Bueno, esta parte de ni restarnos poder solo se lo cree él, porque se ve que desde luego que no, que hay una entrega de poder por nuestra parte que es evidente. Pero vemos que no es solo el Papa jesuita que tenemos ahora, sino que esto es un plan muy antiguo. La Ciudad del Vaticano nos aparece en las cartas de los Illuminati y vemos aquí la Tercera Guerra Mundial también. Entonces la carta de Albert Pike y Giuseppe Mazzini que había en esa conferencia nos hablaba de la Tercera Guerra Mundial, que iba a haber entre un conflicto entre el lado sionista, que es todo lo que es Europa, la OTAN, que apoya a Israel, y el lado musulmán, junto con Rusia, China, lo que es el BRICS, básicamente, India, Brasil. De hecho, sí, no lo he visto esto, lo que dice en la carta de Vatican City. ¿No? Sí, al ser un juego de rol, es un juego de rol en plan de esta carta tiene tal poder, es un juego de cartas. Sí, pero dice que toda tu estructura de poder es inmune a los ataques de los grupos pacifistas. Bueno, interesante que lo diga el Vaticano.
Y vemos aquí el triángulo con el ojo y aquí otra vez el triángulo con el ojo. O sea que las sociedades secretas, los Illuminati, el Vaticano, está detrás de todo esto, ¿no? Y llegamos al versículo 45, que es el final de ese capítulo de Daniel 11, ¿no? Y dice que este rey del norte plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Esto es una versión de la Reina Valera 1960, pero la Biblia tiene muchas versiones. Y a veces es muy interesante poder comparar porque pueden haber pequeños matices que nos ayuden a entender mejor realmente qué es lo que se quiere decir. Tanto la Biblia del Cántaro de 1602 como la de 2015 nos dice que plantará las tiendas de su palacio, ¿no?, entre los mares en el monte deseable del santuario y vendrá hasta su fin y no tendrá quien le ayude. El siguiente nos dice, instalará sus tiendas reales entre los mares y en el glorioso monte santo. Entonces llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Si planta las tiendas de su palacio, este rey del norte está plantando su sede, ¿no? O sea, está plantando su base central. No son unas tiendas provisionales, ni mucho menos, sino que realmente quiere colocarse en el lugar de una manera definitiva. ¿Dónde? Nos dice entre los mares, en el monte deseable del santuario o en el glorioso monte santo. Entre los mares, recordemos dónde está Israel y Palestina, ¿no? Entre el mar Mediterráneo, el mar muerto, ¿no?, aquí, entre los mares, en el monte glorioso y santo, el monte del templo. Esto es Israel, donde ahora mismo se está luchando por este conflicto con Gaza, ¿no? Ahora diríamos que, bueno, esto es un conflicto entre el Estado Islámico, entre Hamas, entre el Estado de Israel, etcétera, etcétera, pero vemos que aquí hay algo que nos está advirtiendo de que hay algo más, ¿no? Pues el rey del norte, lo que es el Vaticano, lleva mucho tiempo queriendo cambiar su sede del Vaticano a Israel. Para ellos es Tierra Santa. Y para ellos su sede tiene que estar allí. Había un ex jesuita que se salió de la orden jesuita, que finalmente lo asesinaron, se llamaba Alberto Rivera, era canario. Y este hombre expuso cómo lo que es el catolicismo alzaron a Mahoma como profeta, le ayudaron a escribir el Corán. Fijaos, el poder de crear una religión. Crearon el Corán, utilizaron el poder islam que se generó a través de esa religión para conquistar Palestina. Porque en ese momento ellos querían dominar ese territorio para conseguir Tierra Santa. ¿Qué pasó? Que lo que es el imperio musulmán finalmente consiguió tal poder que le dijeron al papado, básicamente en aquella época, ya no nos interesa hacer negocios con vosotros, ya tenemos nuestro dominio propio, ¿no? ¿Qué ocurrió después? ¿Qué hizo el papado, el catolicismo? Generó las cruzadas. Las cruzadas fueron para volver a intentar conquistar. O sea que ellos llevan muchos siglos intentando ponerse el dominio y por lo que sea, no se le ha permitido. Pero nos está advirtiendo esta profecía de que iba a llegar un momento que lo iba a conseguir. Que lo iba a conseguir por un poco de tiempo y que luego iba a llegar su fin, ¿no? Y vemos que ellos tienen mucho interés en establecerse allí. Esto es en el Muro de las Lamentaciones en Israel, ¿no? Y también de nuevo vemos al Papa Francisco que él está ahí, van allí por algo. Tienen un objetivo concreto que quieren establecer su sede en Jerusalén. A día de hoy esto es Gaza. Bueno, a día de hoy esto es el 7 de abril de este año, ¿no? En la Carta de las Guerras Mundiales pudimos ver cómo, no sé si recuerdo, como 40 años antes, no, unas décadas antes de la Segunda Guerra Mundial, se había puesto en esta carta de que los Illuminati iban a provocar la Segunda Guerra Mundial para poder generar el Estado de Israel. ¿Cuántas personas murieron en la Segunda Guerra Mundial? Ellos son capaces de generar conflictos, guerras, desastres, lo que no nos importa. Su objetivo es el que es. Y lo curioso es que podemos verlo, que ellos mismos, si investigas, puedes descubrir sus objetivos, ¿no? Pues este conflicto no va a ser diferente. ¿Os acordáis cómo comenzó esta guerra? ¿Cómo comenzó lo de Hamas? Es lo de que está ocurriendo en Gaza. Para volver a... Yo siempre cuento a la gente cuando los alemanes, los nazis, que obviamente en Inglaterra y a los americanos interesaba que como tantos judíos. Yo sé que los alemanes en los últimos años no tenían tanto fuerza, ¿no? Porque los fronteras estaban atacados. Y las últimas 5.000 judíos murieron en el último año.
porque no sabía qué hacer y venga, lleva la Auschwitz rápido y ponte rápido. No podían moverlo de un centro al otro. Así las aliados tenían interés, pueden cambiar las puentes, la infraestructura, los trenes, no caía ninguna bomba a esta infraestructura. ¿No? Simplemente para que no puedan llevarlo a ningún sitio, rompes la infraestructura. No han destruido nada de esa infraestructura. Está claro, porque tienen interés que mueran a los judíos para después generar esta cosa de hicimos el Estado de Israel porque morían tantos judíos. Querían provocar esas muertes. Exactamente. Has dado en el clavo. Exactamente. Lo que querían generar era un estado de víctima para que el pueblo judío quedara expuesto al mundo como que se le tenía que defender y proteger. Hay un Hitler, una ficha loca, aprovechándolo, venga, nos damos financiación, nos damos todo lo que Sí. para que me cumple mi plan y después lo meten en el chafón. ¿No? Hitler fue No hay el chafón nunca, tampoco lo sé. Hitler fue financiado por el Vaticano. O sea, los sacerdotes católicos bendecían los tanques y las metralletas de los nazis. Y Hitler era católico. O sea que vemos aquí unas conexiones que no podemos dejar en evidencia. Es que o sea, que no podemos dejar de ver, ¿no? Es que están ahí, son evidentes. Y como tú bien dices, fue una masacre para poder poner al Estado judío, o sea, lo que es el pueblo judío, como víctima y trasladarles a Palestina con un objetivo final. Y si veis mapas, por ejemplo, de lo que es el territorio palestino y el territorio judío en Israel y en esa zona, al principio el territorio judío era nada, les dieron un poquito por aquí, un poquito por allá, pero eso se ha ido extendiendo y ellos tienen sus profecías de que dicen que los judíos van a volver a Tierra Santa con un objetivo, ¿no? que vamos a ver más adelante. Pero efectivamente fue así. Pero la pregunta era... ¿El pueblo elegido que la Biblia promueve? Bueno, realmente el pueblo elegido, la Biblia, cuando habla del pueblo elegido, se le llama Israel porque tenía un nombre Israel, pero eso no significa que sean los judíos, porque los judíos crucificaron a Jesús. O sea, que en el momento en el que... Era como que para mí era un poco... Sí, era contradictorio. ¿Qué pasa, no? Aquí llega un momento en que Jesús vino y dijo, aquí estoy yo, soy el que estabais esperando. Y a ver, claro, esto es una historia también, cuando tú lees la Biblia te das cuenta de que los dirigentes de los judíos... A ver, los dirigentes de los judíos de esa época son el mismo palo de los dirigentes de hoy. Vale, sí. Digamos que saben la verdad, la tienen oculta de caras al pueblo, manejan los hilos, tienen al pueblo en ignorancia, pero por detrás están haciendo rituales satánicos. La Biblia incluso hablaba de que los fariseos y los dirigentes del pueblo judío, dentro de los templos judíos, están haciendo sacrificios humanos y rituales paganos. O sea, entonces, los que crucificaron a Jesús sabían quién era y les interesaba matarle, porque lo que querían era no perder el dominio aquí, porque a quien realmente adoraban era el otro. Y eso te lo explica la Biblia. Y habla la Biblia incluso que dentro, el profeta Ezequiel tiene una visión de que ve dentro del templo y hay un obelisco. Y en los obeliscos pues se hacía orgías, sacrificios humanos y de todo. O sea, estamos hablando de que los dirigentes de aquella época, claro, crucificaron a Cristo porque sabían quién era. Y a día de hoy, o sea, lo que es los judíos, el poder judío en aquel momento fue derrocado por el romano, los judíos se infiltraron dentro del cristianismo y los judíos crearon el catolicismo. El poder romano es un disfraz. Realmente es lo mismo que ha habido siempre. Gente que hace culto a Satanás. El pueblo siempre es el que sufre. Totalmente. Todos los pueblos, y atrás son gente que se da el nombre, ¿no? Los sionistas o la élite, ¿no? Que está ahí, Exactamente. Es una pena que hoy en día siguen hablando los americanos, los ingleses, los franceses, porque realmente no podemos hablar así. No son los alemanes, no son los ucranianos, no son los rusos. Son... Sí, la élite de cada... Hay un grupo específico o poderes atrás. Sí, claro. No son los rusos, el pueblo ruso, ¿no? No tienen ningún malo. No, el pueblo ruso, ni el pueblo americano, ni tenemos que asumir de que el mundo vive bajo un gran engaño, que es el motivo de esas conferencias, mostrar el gran engaño bajo el que estamos sometidos. Entonces, claro, tú no puedes estar diciendo que este pueblo tal, los ucranianos, no sé qué,
No, aquí santos en los dirigentes no hay ninguno. Aquí yo desde luego que no me posiciono a favor de nadie porque sé que todos están en lo mismo, ¿no? Bueno, la pregunta era, ¿os acordáis cómo comenzó esto de Gaza? ¿Cómo empezó? ¿Qué pasó el 7 de octubre? ¿Os acordáis? No sé si lo puedes contar. Fue lo del ataque había una fiesta, ¿no? Y entraron con parapentes y... Pues, vamos a ver. Israel recibió un ataque, ¿no? Sí, como una semana hasta reaccionar tranquilamente. Pero vemos el patrón. Estados Unidos recibe un ataque del rey del sur. Y luego ataca. Israel recibe un ataque del rey del sur. Israel es rey del norte también. Luego, ¿qué hace? Quedan como víctimas y tienen la excusa para poder atacar. Vemos que el patrón es lo mismo, ¿no? Así fue el ataque. Entonces, bueno, para que tengáis una idea, Israel tiene el sistema de inteligencia más impresionante del mundo. El Mossad es el servicio de inteligencia de los más poderosos que hay. Y entran unos tíos en parapente, ¿vale? Con metralletas en una fiesta y ellos no se enteran de nada. Y tardan 7 días en responder. Bueno. ¿Cómo interceptó Israel el 99% de los drones y misiles de Irán? No sé si os acordáis que hace poco Irán bombardeó bombardeó Israel después de que Israel bombardeara una embajada iraní, ¿no? Pues bueno, lo que es el sistema de defensa de Israel lo llaman el domo de hierro, ¿vale? Básicamente es como un sistema de radares que cuando vienen los misiles desde fuera lanzan unos contramisiles que colisionan con los misiles de fuera y los revientan, ¿no? Dice, en su ataque contra Israel, Irán lanzó más de 300 drones asesinos, misiles de crucero y misiles balísticos contra el territorio israelí, según confirmó este fin de semana el portavoz de las FDI, el contraalmirante Daniel Hagari. O sea que Irán lanza 300 drones, misiles de crucero y todo, y el 99% de los drones y todo es destruido por este domo de hierro, ¿no? Que es este sistema de radares. Bueno, iba a poner un vídeo, pero me parecía excesivo quizá, pero básicamente es una pasada, lo podéis buscar en internet, domo de hierro de Israel, y vais a ver cómo ellos lanzan un montón de misiles que van por radar, localizan los otros, los destruyen y la ciudad queda totalmente intacta, ¿no? Pero entran unos tíos en parapente mientras que se está celebrando una rave y masacran a 1.200 personas. Y el domo de hierro ahí sí que no. ¿Qué pasa aquí, no? Pues el New York Times nos dice aquí: funcionarios israelíes obtuvieron el plan de batalla de Hamás para el atentado terrorista del 7 de octubre más de un año antes de que se produjera. O sea que el ejército israelí sabía hace más de un año del 7 de octubre que ellos iban a hacer ese ataque, según muestran los documentos, correos electrónicos y entrevistas. Pero los funcionarios militares y de inteligencia israelíes desestimaron el plan por considerarlo demasiado difícil de llevar a cabo para Hamás. Dijeron, bueno, esto no van a poder hacerlo, entonces no vamos a hacerle caso. Un documento de unas 40 páginas, al que las autoridades israelíes dieron el nombre en clave de Muro de Jericó, esbozaba punto por punto exactamente el tipo de invasión devastadora que provocó la muerte de unas 1.200 personas. Hamás siguió el plan con una precisión pasmosa. Entraron en masa en Israel en parapentes, motocicletas y a pie, todo lo cual estaba escrito en el documento de que iba a ocurrir, más de un año antes. El plan también incluía detalles sobre la ubicación y el tamaño de las fuerzas militares y suscitó dudas sobre cómo Hamás reunía su información de inteligencia, ¿no? Dirán, ¿cómo puede ser? Pues no sé si lo he puesto, pero hay un vídeo de Hillary Clinton, como ella abiertamente en una entrevista dice que ellos en Afganistán financiaron a Al-Qaeda para poder expulsar a la Unión Soviética. Les armaron con bazocas, con de todo para poder sacar a los rusos y luego, obviamente, pues ellos mismos generaron esas revueltas y luego tenían el dominio sobre Al-Qaeda para poder luego generar todo este conflicto, ¿no? El documento circuló ampliamente entre los líderes militares y de inteligencia israelíes. No está claro si el primer ministro Benjamín Netanyahu u otros altos dirigentes políticos también lo vieron. O sea que el ejército israelí recibe el documento, pero Netanyahu no se entera. ¿Cómo es esto, no? Pues suena bastante raro y bastante como que ellos sabían muy claro pues, que son ellos mismos los que lo provocan. En las cartas tenemos la Yihad, Mossad y también lo que es el Estado de Israel, ¿no? O sea, todo esto está dentro de estas cartas y dentro de este plan de las sociedades secretas. ¿Estados Unidos apoya esto? Claro, adelanta $1.000 millones en armas para Israel en medio de tensiones en Rafah. Esto solo es un artículo.
pero hay decenas de artículos de armamento que se está enviando. Tenemos que tener una conferencia entera solo para mostrar la cantidad de dinero que se está enviando, ¿no? Entonces, ¿por qué está interesado el rey del norte en plantar las tiendas de su palacio en Jerusalén y cómo lo va a hacer? ¿Por qué quiere Estados Unidos y el Vaticano estar en Israel y cómo lo va a hacer, ¿no? Bueno, aquí es el vídeo que mencionaba, cómo es de qué manera va a conseguir hacer estas cosas, ¿no? We also have a history of kind of moving in and out of Pakistan. I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia. And we went to work. And it was President Reagan, in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen. And let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam so that we can go beat the Soviet Union. And guess what? They retreated. They lost billions of dollars, and it led to the collapse of the Soviet Union. So there's a very strong argument, which wasn't a bad investment to end the Soviet Union, but let's be careful what we sow because we will harvest. So we then left Pakistan. We said, okay, fine, you deal with the stingers that we've left all over your country. You deal with the mines that are along the border. And by the way, we don't want to have anything to do with you. In fact, we're sanctioning you. So we stopped dealing with the Pakistani military and with ISI, and we now are making up for a lot of lost time. Bueno, mencioné Afganistán, pero era Pakistán, ahí me he equivocado, ¿no? Pero bueno, veis que ellos mismos financian estas revueltas, estos poderes, con unos objetivos concretos, ¿no? Y luego además dejan el país lleno de armamento, de terroristas, de fanáticos, que luego tienen unas consecuencias que ya vemos cuáles son. Hay gente que esto lo tiene muy sabido, pero otros que no, ¿no? Pues tiene que ver con esto. Guerra Santa, vacas rojas, Gaza y el fin del mundo. El fin del mundo. Porque vimos que se estaba hablando del tiempo del fin. En el tiempo del fin iban a acontecer todas estas cosas. Egipto, Libia, Yemen, Jordania, Israel. El tiempo del fin. Estamos hablando del fin del mundo. Esta es literalmente la profecía del fin del mundo. Pasa que es un título que no todo el mundo le va a agradar cuando lo escucha, ¿no? Bueno, la guerra de Ucrania, realmente el trasfondo de ello es que el Vaticano está reuniendo a todas las religiones en un ecumenismo. ¿Qué es eso de decir, vamos a juntarnos todos, dejamos las diferencias, nos reunimos, hacemos una nueva religión mundial, pero yo estoy al mando? Y ellos, la Iglesia Ortodoxa rusa, con su patriarca, estaban a punto de entrar. Pero llegó un momento que dijeron, no, por aquí no vamos a ceder a vuestras presiones, no vamos a entrar en este plan porque no vamos a seguir siendo dominados por vosotros en este nuevo orden mundial que queréis crear. Entonces el patriarca Kirill con lo que es Moscú y Rusia se retiraron de esta organización ecuménica donde el papado está al mando, básicamente. Está dominando a todos los países y todas las religiones. El patriarca Kirill dijo que no, y en cuestión de muy poco tiempo empezó la guerra en Ucrania. Porque si tu plan ha fallado, Putin. Lo que es este rey del norte quiere dominar Rusia y China. Y va a llegar un momento, porque la Biblia dice que Rusia y China se van a poner a sus pies. La Biblia dice al final del tiempo que todo el mundo irá en pos de la bestia. Eso es todo el mundo. Todo el mundo va a ir en pos del Vaticano. El nuevo orden mundial, el Vaticano lo va a tener. Ese sometimiento a las naciones y a la economía, una unificación, el chip, que tanto hemos escuchado hablar, el terminar con dinero en efectivo, gobiernos supranacionales, todo eso va a llegar. Y ellos tienen el dominio sobre ello. Pero claro, la cuestión es que esto no es una cuestión solo económica y política. Estas son personas que siguen haciendo lo mismo que hace miles de años. Sacrificios humanos, rituales de todo tipo. Entonces,
La cuestión es que si los dirigentes de este mundo, que ahora yo mostraba en la conferencia anterior, con pruebas de que gente metida en los Estados Unidos, altos cargos, premios Nobel, son satanistas, ¿qué pasa? ¿Que Lucifer existe pero Jesús no? Ahí está la cuestión, ¿no? Aquí tenemos muchos prejuicios a esto. Y de eso es lo que se trata, porque el fin del mundo no es un fin ala, ¿no? Se termina todo negrura. Es que estamos hablando de la segunda venida de Cristo. La Biblia nos habla de que después de estos acontecimientos vuelve Jesús como Dios. Entonces, si esto se está cumpliendo literalmente como se está diciendo, y esto es solo una profecía, porque hay un montón de que hablan exactamente de lo mismo, de que van en correlación para mostrar evidencias de que realmente estamos en el fin de los tiempos y de que queda muy poco tiempo para que esto se termine. Y para que nosotros pues, podamos reflexionar y decir, vale, yo quiero investigar esto. ¿Qué pasa aquí? Quizá tengo unas ideas preconcebidas o cosas que no entiendo o cosas que me cuesta porque tengo unos ideales a los que estoy aferrados, pero igual pues puedo tener la valentía de decir, a ver, voy a aparcarlos un momento y voy a ver qué es esto, en qué consiste. Y eso es mi intención, de romper un poco la estructura para que nos podamos abrir la mente y ver que realmente estas personas están cumpliendo una profecía que está escrita desde hace más de 2000 años, ¿no? Este artículo es del 5 de abril y nos está hablando de esta guerra. Entonces, al final vemos que el final de esos versículos nos llevaban a ese monte glorioso y santo, entre el mar Mediterráneo y el mar Muerto, ¿no? Dice, el verdadero epicentro de la guerra en Tierra Santa no es la devastada Franja de Gaza. Está a unas decenas de kilómetros en Jerusalén, en la cima de la colina más sagrada y más disputada de la tierra. O sea que realmente Hamás e Israel saben que la guerra en Gaza no es por Gaza. Es por la explanada de las mezquitas, que ahora más adelante vamos a ver. Como se está alargando, voy a intentar, bueno, no sé cómo vais vosotros de ganas. ¿Bien? Vale. Los defensores del tercer templo se han estado preparando para el día en que el templo pueda ser reconstruido. Los judíos quieren construir, donde ahora mismo hay una mezquita, un templo. En la Biblia nos habló de que había el primero, el templo de Salomón, luego el segundo, y el tercero es el que ellos quieren construir porque dicen que cuando se construya el templo vendrá el Mesías. Vendrá el Mesías que ellos están esperando para que los judíos tengan el dominio sobre la tierra. Pero es que los católicos también están esperando al Mesías. Luego también todas las religiones lo esperan, pero el Vaticano está esperando su Mesías, pero si vemos que son satanistas, ¿a quién están esperando, no? Bueno, aquí nos dice que los partidarios cristianos, que son los evangélicos en su caso, dice, por su parte creen que sería un paso importante hacia la segunda venida de Jesús y una última batalla apocalíptica contra el anticristo. Dice, los partidarios del judaísmo mesiánico creen que la reconstrucción del templo, en lugar de dividir, cumpliría la profecía bíblica de traer una era de paz con el templo como casa de oración para todas las naciones. O sea, un templo donde todas las religiones puedan adorar a un mismo Dios, que ellos dicen que se va a aparecer en ese tercer templo, ¿no? Nuestros guerreros santos que luchan en Gaza luchan en realidad por la construcción del templo, declaró recientemente un líder de oración judío en una controvertida visita al lugar donde se cree que hubo 2 templos judíos anteriores en Israel. De pie ante la cúpula de la roca, el reluciente santuario islámico, que lleva más de 1300 años en el mismo lugar disputado, Marina Sokol, una madre israelí cuyo hijo murió luchando contra Hamás en Gaza, proclamó: la guerra que estamos librando es una guerra por el monte del templo. Vemos el mismo patrón, provocan un conflicto, se pone en situación de víctima para poder generar un ataque y conseguir su objetivo. ¿Cuál es su objetivo? ¿El territorio de Gaza? No. Su objetivo es construir el tercer templo de Jerusalén. En su guerra por destruir Israel y sustituirlo por un Estado islámico, los dirigentes de Hamás también recurren fácilmente al simbolismo de Jerusalén y el monte del templo, conocido por los musulmanes como Haram al-Sharif, el noble santuario. Es el tercer lugar más sagrado del Islam, con su mezquita de Al-Aqsa, además de ser el lugar más sagrado del judaísmo. La resistencia está librando esta ronda de conflictos bajo el nombre de inundación de Al-Aqsa. El ataque de Hamás a esa fiesta se llamaba inundación de Al-Aqsa. O sea, el objetivo de Hamás es recuperar ese territorio que ahora mismo está en disputa, ¿no? No es por el bien de Gaza o Cisjordania, sino por el bien de Jerusalén y Al-Aqsa, declaró Newsweek el portavoz de Hamás, Bassem Naim.
El portavoz de Hamás dice que no es por Gaza esto, es por esa mezquita. El gobierno de Israel ha fijado como sus 3 objetivos la guerra en Gaza, destruir a Hamás. Newsweek. ¿En qué tiempo? Eso es 5 de abril de este año. La esperanza de que el conflicto pueda ser un paso hacia la reconstrucción del templo también resuena entre los defensores del tercer templo, que forman parte de una franja que ha ganado fuerza bajo el gobierno derechista del primer ministro Benjamin Netanyahu. Dice, en efecto, la guerra en Gaza es en gran medida una guerra por el monte del templo. Para los palestinos, la creciente actividad religiosa judía en el lugar es ya un paso hacia el cataclismo. Recordemos las tres guerras mundiales que se escribieron en esa carta, como el mundo sionista, la OTAN y el mundo judío iba a tener una confrontación contra el Islam. Esto es el epicentro, esto es el ombligo de la tierra ahora mismo. Todo lo que está ocurriendo en la tierra se está disputando por ese territorio de allí. Estas son las semillas del conflicto, las semillas del tipo de fuego que podría quemar todo Oriente Medio. Dijo a Newsweek el académico palestino Adnan Yulani, es el terreno más peligroso con el que se puede jugar. La Tercera Guerra Mundial ya estamos en ella desde las Torres Gemelas, pero esto va a ir a un aumento, pero a unas escalas que no nos podemos ni imaginar. Y este lugar es donde debemos estar pendientes de qué es lo que ocurre. Y dice que bueno, este movimiento no podría hacerse solo sin un apoyo amplio de la comunidad internacional. O sea que realmente lo que es la OTAN, como hemos visto Biden dando esa cantidad de dinero, están apoyando para que esto pueda ser así, ¿no? Bueno, esto es una imagen de lo que es el territorio del Muro de las Lamentaciones. Aquí está el Domo de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa está aquí. Pues en este territorio, que este es el Domo de la Roca, donde, bueno, ya veis que realmente incluso los de Hamás tienen esto dentro de su bandera con unas metralletas, ¿no? O sea, ellos están luchando por este territorio. Aquí está la página del tercer templo, donde ellos mismos dicen, aquí veis lo que es el Domo de la Roca, y aquí es donde ellos quieren construir su templo. Todo eso. Entonces, ¿qué pensáis? ¿Que los musulmanes van a desmontarlo? Van a decir, ¿podéis moverlo un poco para la derecha que vamos a...? ¿No? ¿Qué van a hacer? Donde ahora mismo hay esto, ellos quieren construir esto para recibir al Mesías. ¿A qué Mesías, no? Aquí hay otra noticia de CBS News, dice, lo que estas vacas rojas de Texas tienen que ver con la guerra y la paz en Oriente Medio. ¿Qué tienen que ver unas vacas rojas con la Tercera Guerra Mundial? Pues tiene mucho que ver, porque para poder construir ese templo necesitan una vaca roja, sin un pelo blanco, que la van a sacrificar, y con esa sangre van a purificar al pueblo judío para poder construir el templo. Tenían 5 vacas, 3 se les han quedado descartadas porque les ha salido un pelo blanco. Suena de chiste, ¿verdad? Sí, bueno, tienen como límite 3 años. Si la vaca cumple más de 3 años ya no es válida. La cosa pinta, ellos tienen hasta agosto, en agosto cumplen 3 años. La cosa pinta de que de momento no va a suceder, ¿no? Yo no lo sé si va a suceder de aquí a agosto que van a sacrificar una de estas vacas. Si sacrifican una de estas vacas es una declaración de guerra. Porque ¿Crees que se sabrá? ¿Sabes qué pasa? Que prácticamente toda la comunidad evangélica, cristianos estadounidenses sobre todo lo que son pentecostales, evangélicos bautistas, están deseando que se construya el tercer templo porque ellos piensan que allí se va a aparecer Cristo. Entonces, esto es una noticia que cuando saldrá. Y los de Hamás, en las noticias, el mismo portavoz de Hamás decía que el ataque a Hamás era por las vacas rojas. Porque ellos habían traído a Israel desde Estados Unidos 7.000 millas en un avión a las 5 vacas rojas. Entonces, claro, cuando entró en su territorio las 5 vacas, saben los pasos a seguir. Es sacrificar la vaca, destruir el templo, la mezquita y construir el templo. Entonces, para el mundo musulmán, sacrificar estas vacas es una declaración de guerra. Y una declaración de guerra por parte del Estado de Israel a lo que es el mundo musulmán es que es un conflicto que abarca, bueno, ya veis como el mundo se está dividiendo entre OTAN, BRICS. Cada país tiene que tomar una decisión. Y se está enfrentando a la decisión de ¿con quién me voy? ¿Con Estados Unidos y el Vaticano o con Rusia y China?
Todo el mundo sabe. ¿Por qué? Porque no es como las otras guerras mundiales que se han vivido, que igual ha habido países que han estado al margen, ¿no? Que hubo como un conflicto más entre Alemania, Europa, Estados Unidos, tal. Pero es que vivimos en un mundo globalizado. Aquí nadie se va a quedar fuera de esta. Todos tienen que tomar una posición. Esta historia de las vacas rojas, donde viene, ¿de qué escrito viene? Viene de la Biblia. Antiguamente, cuando se sacrificaba la vaca roja, era por representación de Jesús, de que Jesús iba a venir y de que iba a desangrarse hasta la muerte para redimir a la humanidad. Pero en el momento en el que Jesús muere, todo eso queda abolido. Era algo para poder recordar al pueblo de que iba a haber un acontecimiento esplendoroso que iba a ser primero la primera venida y luego la segunda. Pero en el momento en el que Jesús muere, esto es totalmente innecesario. Entonces es incongruente que los cristianos, entre comillas, que están esperando esto, quieren que se sacrifique la vaca. Entonces es algo totalmente anticristiano, es satánico directamente. Los judíos, como no aceptaron a Jesús, no ven a Jesús en representación de la vaca. Vamos a ver brevemente esta noticia que explica un poco este tema, porque no es algo que aparezca en los telediarios. Nosotros no escuchamos que hay una vaca roja que está en disputa por la Tercera Guerra Mundial, ¿verdad? Es algo que hasta suena como de película, pero es que se está viviendo, ¿no? The conflict in Gaza now entering its 6th month. The Israeli operation to root out Hamas terrorists there has resulted in the deaths of 30,000 Palestinians and 242 Israeli soldiers. The war started after Hamas attacked Israel on October 7th, killing almost 1,200 people and taking nearly 230 hostage, some still in captivity. Despite the deadly outcome across the region, one trigger for the Hamas rampage has been widely overlooked. Chris Livesay has the story from Jerusalem. The infamous October 7 massacre that sparked a war. But one confounding yet eye-opening motive has escaped the headlines. In a recent speech, a Hamas spokesman blamed the Jews for bringing red cows to the Holy Land. The cows he's talking about at a secure, undisclosed location are these, red heifers, to be precise. Some Jews and Christians believe they're the key to rebuilding the historic Jewish temple in Jerusalem and to beckoning the Messiah. To understand, you have to go back nearly 2,000 years when the ancient Romans destroyed the last temple in the city. To rebuild it, these believers point to the Bible's book of Numbers. It commands the Israelites to sacrifice a red heifer without defect or blemish, and that has never been under a yoke. Only then can the temple rise again. Caring for them on an Israeli settlement in the West Bank is Yitzhak Mamo. So we have here, after a long research, we find in Texas. In Texas? Yeah, Texas, United States of America. Texas Red Angus, flying them 7,000 miles to Israel. This is not a publicity stunt. What do you mean? Meaning, this is something you take very seriously. Harry Potter is a good story. The Bible is not story. The Bible is a way of God to lead us. A massive altar already awaits, where the heifers are to be burned. According to some believers, the ceremony needs to be performed right here on the Mount of Olives, looking directly into where the temple once stood. But something else now stands in its place. The Dome of the Rock and Al-Aqsa Mosque, among the holiest sites in Islam. Today, only Muslims are allowed inside, but that's not stopping Jewish activists outside. Once you got started here. 6 days a week, Melissa Jane Kronfeld leads groups from around the world who defiantly pray, as close as armed guards permit. It's not about the destruction of Islamic holy sites. It's about preserving this place and being guardians over the house of God for all people. So you're happy with it where it is? No, it's going to go 100%, but I believe it's going to go. It's 100%, yeah. The whole thing is going to go. We have to build a temple. When you say that Dome of the Rock has to go, MJ, it's hard for me to imagine something more incendiary. Well, let me ask you something. The Middle East seems pretty destabilized right now, and the war, if I'm not mistaken, is already here. To be clear, hers is a dream not shared by the Israeli government or by the vast majority of Israelis and Jews, but it's been enough to incite numerous Islamist groups.
Hamas has dubbed its October 7 assault on Israel the Al-Aqsa Wave and has the Dome of the Rock on its emblem. But this is sacred ground to billions of Muslims globally, not just Hamas terrorists, stresses Imam Mustafa Abu Sway of Al-Aqsa Mosque. Al-Aqsa Mosque belongs to all Muslims. So you'll find reaction from Indonesia to Toronto to New York. That's really given. Al-Aqsa Mosque belongs to all Muslims, and the Muslims today are 2 billion people. Simply by performing these acts, are these Jewish activists kicking a hornet's nest? They are. They are. A hornet's nest they're kicking all the way to Capitol Hill. So good to see you here in the nation's capital. Those sacred cows were showcased in Washington at a recent prayer gathering. Many evangelicals believe these red heifers will usher Christ's second coming. And we need the Messiah to come, right? So for me, the red heifer, it's red for the blood of Jesus Christ. Back in the West Bank, Mamo says the ceremony could take place any day. But can you understand why Hamas could be outraged by something like this? I cannot understand that even if they are right, why they have to slaughter and rape people to win their war. Terrorists have been attacking us before we ever dreamed of these cows, he reflects. They don't need them as an excuse to kill. For CBS Saturday Morning, Chris Livesay, Jerusalem. Bueno, me he equivocado antes cuando he dicho que lo que quieren es la sangre de la vaca, cuando lo que quieren es quemarla para las cenizas. Entonces las cenizas las mezclan con agua y la esparcen sobre el pueblo y el pueblo queda purificado y pueden construir el templo. No hay tenido un error. Bueno, habéis visto la reacción del imam de la mezquita. Ha dicho, somos 2.000 millones de musulmanes. O sea, que si esto se toca, vamos a reaccionar. Y entonces, ya después de lo de Hamas, han levantado bandera de yihad y en varias partes del mundo ya han habido pequeños ataques, ¿no? Pero vemos que realmente el conflicto interesa. Hay un lema dentro de la masonería, bueno, de los jesuitas básicamente, que es el orden a través del caos, ¿no? Y el fin justifica los medios. Entonces, que generamos el conflicto, dominamos ambos bandos, porque están dominando tanto Hamas como están dominando también el lado de la OTAN, y podemos generar el conflicto que nos interesa para nuestro objetivo. ¿Y cuál es nuestro objetivo? El tercer templo. Vemos aquí Biden en Israel, su mujer también, en las lamentaciones, Donald Trump, Obama, Bush padre, Bill Clinton, Hillary Clinton, están todos en esto. Y su objetivo es el tercer templo de Jerusalén, porque vinculándolo con la conferencia anterior, estas son personas que están en el satanismo y que están esperando este Mesías. Lo que quieren precisamente es que se revele al mundo y puedan dominar, ¿no? Nos decía la profecía que después de que el Vaticano se trasladara a Jerusalén, iba a haber una venida de Cristo, ¿no? Aquí la Biblia nos está hablando del Cristo verdadero, pero nos advierte también la Biblia de que iba a haber un falso previamente. Entonces, si seguimos el mismo patrón, ¿no? Cómo generaron el ataque de las Torres Gemelas y pudieron entrar en Medio Oriente, cómo generaron el ataque de Hamas y entraron en Gaza, cómo van a llegar ahora también el Vaticano a trasladar su sede, tan bien establecida en Roma, a Israel. Algo va a pasar en el Vaticano. Y eso es algo que nosotros estamos advirtiendo. La mezquita de Al-Aqsa va a ser destruida, las vacas van a ser sacrificadas y algo va a pasar en el Vaticano. Estamos hablando de un atentado por parte del mundo musulmán, pues probablemente. Porque en el momento en el que esto se empiece a estallar, el mundo musulmán va a tomar represalias. ¿Contra quiénes? Contra los judíos y los cristianos. ¿Quiénes son los cristianos que más están expuestos, entre comillas, a nivel de iglesias y los que tienen el dominio? Pues es la Iglesia Católica. Y a ellos les interesa quedar como víctimas. Porque es el mismo juego, lo que hablabas tú antes. Si ellos quedan como víctimas, pueden luego ejercer el poder. Y la bestia va a ejercer el poder. El Vaticano va a ejercer el poder al final de los tiempos, ¿no? Por eso dice que en aquel tiempo será un tiempo de angustia, como nunca hubo, ¿no? Pero que en aquel tiempo iba a ser libertado el pueblo de Dios, o sea, la gente que quería realmente seguir la verdad y escudriñar qué es lo que está pasando en este mundo. ¿Cuál es la verdad? ¿Por qué tanto engaño? ¿Por qué realmente tantas diferentes doctrinas diferentes, pero que no dan explicación a todas las cosas?
¿Cómo encajas todas las cosas que hay en este mundo? Pues resulta que la Biblia puede cosértelo absolutamente todo. Y eso es algo que yo he descubierto recientemente, porque yo hasta hace 4 años no sabía nada de esto. No nos olvidemos, ¿no? Los judíos esperan su Mesías, los cristianos también, los musulmanes esperan su Mahdi, los hindúes esperan su avatar, los budistas al Maitreya. ¿A quién están esperando sin saberlo? Pues tenemos la carta de los Illuminati y la carta del Mesías, de que iba a llegar ese falso Mesías que iba a ser una aparición tan espectacular que en una situación de peste, hambre, guerra, pobreza, ¿qué va a hacer la gente? Cuando vean algo sobrenatural, pues van a quedar rendidos a los pies de ese ser que se vaya a aparecer, porque ese ser no va a aparecer pregonando la paz, pero a través del engaño y de la mentira. Hubo un hombre, estamos hablando del siglo II después de Cristo, que bueno, la Iglesia Católica le tiene como uno de sus santos, ¿no? Pero básicamente este hombre en su tiempo estaba denunciando cómo el gnosticismo, o sea, toda la idea que conocemos a día de hoy de que tú puedes ser Dios, de que Dios está en ti y todo esto, se estaba metiendo dentro del cristianismo y al final el gnosticismo se convirtió en el catolicismo. O sea, que este hombre estaba denunciando en lo que se estaba convirtiendo, ¿no? Por eso el libro se llamaba Contra las herejías. Hay determinadas cosas que este hombre escribió que no están correctas, pero sí que tenía esa inspiración para darse cuenta de que este anticristo, este poder papal, el anticristo es el que va totalmente en contra de Dios, cuando haya devastado todas las cosas de este mundo, reinará durante 3 años y 6 meses y se sentará en el templo de Jerusalén. O sea que el papado, este anticristo, va a reinar en el templo de Jerusalén y lo vinculamos con lo que hemos visto de Daniel 11, ¿no? De ese rey del norte. Y entonces más tarde el Señor vendrá del cielo en las nubes en la gloria del Padre. Pues realmente es así, pero antes de que venga el Cristo verdadero, va a venir el falso y el papado lo que quiere es recibirle allí. El papado es el representante supuestamente de Dios en la tierra, pero ¿qué Dios es el suyo? El suyo es Satanás y ellos quieren construir su templo, sentarse en su trono y recibir al rey de este mundo, a Satanás, para dominar finalmente por un breve periodo de tiempo que se le va a permitir, porque no más. En el libro de Mateo se nos advertía, los discípulos estaban con Jesús y le preguntaban, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Este capítulo en las Biblias se verá titulado como el fin de los tiempos o el tiempo del fin. Volvemos que Daniel 11 decía, en el tiempo del fin iban a acontecer estas cosas. Y lo hemos visto, ¿no? Realmente cómo está sucediendo, ¿no? Pues él dijo, por tanto, cuando veáis en el lugar santo en la Biblia es Jerusalén, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel ya avisó de este poder, el que le entienda. O sea que esto iba a acontecer, él lo avisó antes de que yo venga, el mal se va a aposentar en Jerusalén en el templo. Y el apóstol Pablo dijo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, que había personas en su época que decían, Jesús va a venir ya, ¿no? Ya ascendió a los cielos y va a volver y esto se va a terminar y el mal se va a acabar, ¿no? Pues él advierte diciendo, no, aún no es el tiempo. ¿Por qué? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, antes ese poder apóstata, la representación del mal en la tierra, se tiene que mostrar en todo su esplendor. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea que Satanás mismo iba a sentarse en el tercer templo de Jerusalén haciéndose pasar por Dios mismo. Y decía, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Decía que en sus tiempos, aunque en ese momento era el poder imperial romano el que dominaba, el que estaba dominando a los judíos,
Pablo ya sabía que los judíos ya estaban en este movimiento del satanismo y que estaban infiltrando el cristianismo para luego generar lo que hoy conocemos como el catolicismo, que a día de hoy hace todo lo contrario a lo que dice la Biblia, ¿no? La Biblia dice que el día de Dios es el sábado y ellos guardan el domingo. La Biblia dice que no te harás imágenes ni estatuas y ellos llenan sus iglesias de cristos, de vírgenes y, o sea, todo lo que la Biblia dice. Si la Biblia dice izquierda, el catolicismo va de la derecha. Y él ya sabía que en ese momento ese poder estaba actuando, ¿no? Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El inicuo, el originador del mal, que es Satanás, Lucifer, el ángel caído, se iba a manifestar al mundo. Y eso lo vimos también en la carta de las 3 guerras mundiales, que la doctrina de Lucifer se iba a manifestar al mundo. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, que hay una verdad para advertir de que esto iba a acontecer. Y en la Biblia hay un versículo que dice que toda la Escritura especialmente está escrita para los que han alcanzado el fin de los tiempos. ¿Por qué? Porque tenemos toda la historia pasada, la arqueología, las pruebas científicas para poder comprobar si todo lo que se ha escrito es cierto. Cosa que antiguamente no tenían ese privilegio. Pues hoy día nosotros sí que lo tenemos. De hecho, yo la semana pasada precisamente estuve haciendo unas entrevistas con personas que tienen pruebas científicas del arca de Noé. Literalmente, nuestros compañeros han estado allí y ellos tienen un pedazo del arca que es madera. Mira, ¿tú trabajas con madera laminada? Pues ellos tienen ahí un bloque del arca que es de madera laminada de hace unos 4.000 años. Y dicen que la madera laminada se inventó hace, no sé si un siglo o así más o menos, ¿no? Pues la madera del arca... No, lo mismo en nuestro mundo, años 80, 90. Pues mira, mejor me lo pones, yo no lo sabía. Pues el arca de Noé, tienen ahí los restos y está hecho, lo han llevado al laboratorio, lo han laminado y se ve que está construido de madera de ciprés y se ven las láminas de la madera encoladas una con otra, incluso con clavos diminutos entre cada lámina de madera, ¿no? Con remaches de titanio, hace 4.000 años, restos de pelos de animales, de excrementos, bueno, de todo, Sodoma y Gomorra, el paso del Mar Rojo, fuimos allí y esta gente lleva mucho tiempo investigando y nosotros fuimos a hacernos entrevistas, ¿no? Entonces, bueno, esto es para unificar realmente de que tenemos pruebas para comprobar si esto es cierto o no. No solo la profecía que podemos ver que se está cumpliendo delante de nuestros ojos, sino de que hay científicas que pueden corroborar esto. En el comentario bíblico nos dice que la palabra venida, ¿no?, la que estábamos viendo antes, cuyo advenimiento, ¿no?, venida, se utiliza para describir la venida de Cristo. O sea, ¿qué nos está diciendo? De que Satanás iba a tener su propia venida, ¿no? Cristo tiene su venida de una determinada manera, pues Satanás la va a intentar imitar y hacerla un poco antes, que eso es la manera en la que trabaja, ¿no? Entonces muchos afirman que el apóstol se está refiriendo a la imitación que hará Satanás de la venida en gloria de nuestro Señor. Que este es el gran engaño que nosotros estamos intentando advertir, de que se está llevando un gran engaño a toda la humanidad, al engaño final culminante que es Satanás apareciéndose a la humanidad como un ángel de luz, como si fuera Cristo mismo, diciendo yo soy Jesús y he venido aquí a traer 1.000 años de paz aquí a la tierra, ¿no? Unificando a todas las religiones diciendo no importa lo que creas, ¿no? Él es el Dios de todos. Y esta mujer, Ellen White, escribió sobre esto ya en el siglo XIX, ¿no? Dijo, el acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Hace mucho que la Iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en el Apocalipsis. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. ¡Cristo ha venido! ¡Cristo ha venido! El pueblo se postrará en adoración ante él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, así como Cristo bendicía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz es suave y acompasada,
aunque llena de melodía. En tono amable y compasivo, enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura las dolencias del pueblo y luego, en su fementido carácter de Cristo, asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo. Manda a todos que santifiquen el día bendecido por él. La Biblia habla de que va a haber un día, un momento en concreto, en el que Estados Unidos, por mandato del Vaticano, va a imponer al mundo entero la marca de la bestia, esa famosa marca que hemos escuchado, que sin la cual no podrás comprar ni vender. Y el cambio climático, el cambio climático, que es lo que realmente está dirigiendo todo esto, y el bien común es lo que va a obligar a todo el mundo a poder guardar este día, porque van a decir, no, es que el planeta si no lo estamos destruyendo, necesitamos descansar un día a la semana. ¿Y cómo se va a controlar? Pues obviamente a través de un chip. Y el que no se ponga el chip, el que no guarde el domingo, no va a poder comprar ni vender. Pero claro, los que sean fieles saben que el día no es el domingo, el día de Dios, el día es el sábado, y el sábado es un día especial con un sello, especial para las personas de este tiempo, del fin de los tiempos. Todo esto realmente para algunos pueden escuchar estos escritos y les puede parecer de ciencia ficción. Pero mostramos en las conferencias anteriores cómo los dirigentes de este mundo tienen comunicación con estos demonios. O sea, que Satanás no es un ser ficticio. De hecho, una de las grandes obras que ha hecho es hacerle pensar al mundo de que él no existe. Que ese cerecillo con rabo y con cuernos es la representación de Lucifer, pero que realmente no es así. Los dirigentes de este mundo que guardan el conocimiento desde hace milenios tienen comunicación con estos seres y aunque nosotros no los veamos, sí que están presentes, ¿no? El mundo es un teatro, decía. Los actores, sus habitantes, se preparan para desempeñar su parte en el último gran drama. ¿Os acordáis del drama que Kissinger había dicho que tenía que desarrollarse? Kissinger, satanista, luciferino abierto. Él decía que había un drama que tenía que desarrollarse. Pues este es el drama que ellos están preparando, que es la venida de Lucifer. En cuanto a las grandes masas humanas, no hay unidad excepto cuando los hombres se confederan para realizar sus propósitos egoístas. Dios está observando. Sus propósitos con respecto a sus súbditos reales serán cumplidos. El mundo no ha sido entregado en las manos de los hombres, aun cuando Dios permite que los elementos de la confusión y el desorden ejerzan dominio temporalmente. Podemos pensar que ¿por qué ocurren las cosas? Pues a veces, no siempre, hasta que las cosas no nos van mal, nos valemos nosotros mismos y somos súper guays, ¿no? Y somos geniales, yo me valgo, yo me lo guiso, yo me lo como. Pero cuando las cosas ya se ponen un poco feas, entonces es cuando pensamos un poco y decimos, ¿qué nos ha pasado a muchos en la pandemia? Yo he sido uno de ellos. Yo estaba esperando algo que iba a ocurrir en el mundo, pero cuando llegó la pandemia y vi realmente lo que ocurrió, que encerraron al mundo entero en sus casas, dije, esto es muy gordo. ¿Qué está pasando aquí, no? Pues yo doy gracias de que ocurriera eso para poder abrir los ojos e investigar. Un poder de abajo está actuando para poner en acción las grandes escenas finales del drama. La venida de Satanás como si fuera Cristo y su actuación con todo engaño de iniquidad en aquellos que se unen en sociedades secretas. Y he estado advirtiendo ya hace más de un siglo de que las sociedades secretas estaban involucradas en esto. Los que se entregan a la pasión por confederarse están llevando a cabo los planes del enemigo y la causa será seguida por el efecto. Y bueno, aquí es donde yo descubrí todo esto y donde tomé la decisión de investigar, comprobar si esto era cierto, no quedarme simplemente porque alguien lo cuente, sino investigar no solo una profecía, sino decenas de ellas que hay, para ver si realmente esto es así. Pero esta profecía de aquí hemos visto que es literal. Hemos visto el cumplimiento de ella con más de 2000 años de diferencia. Entonces la cuestión es que nos planteemos qué pasa, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien supiera esto y lo escribiera con 2000 años de antelación? 2600 años. Con sucesión de imperios, con lo que iba a acontecer, con la caída de las Torres Gemelas. Y esto solo es uno de ellos. Y lo que estamos intentando nosotros es mostrar al mundo que realmente se viene algo muy gordo, porque cuando esa vaca sea sacrificada, igual es este año, igual es el siguiente o el que viene, pero va a ser pronto, porque en el 2028 es cuando esa marca de la bestia se va a imponer. En el 2028 es el momento crucial donde el mundo va a tener que empezar a tomar una decisión. Y van a haber pruebas. Nosotros donde hemos estado, en Israel, ellos tienen, evidencias de que
En Israel hay una cueva que guarda los 10 mandamientos y eso se va a mostrar al mundo. Va a salir a la luz en la ley dominical para recordarle al mundo de que el sábado es el día de Dios, de que Dios es real, la sangre de Cristo existe, Jesús murió por la humanidad y quiere que nosotros nos salvemos, quiere que investiguemos, que seamos inteligentes, que no nos sometamos a una religión porque dicen que esto es así, asá y asá, sino de que realmente busquemos la verdad y la podemos comprobar por nosotros mismos.